Hasiko gara, egunon, eta eskerrik asko gure prensa aurreko hau jarraitzeagatik. Buenos días y gracias por seguirnos en esta rueda de prensa y algunos ya seguirnos presencialmente, que poco a poco vamos recuperando un poco la presencia. Gaur aurkezten dugun neurri nagusia, bi neurrietatik nagusiena, udako kultura bonua da. Hoy presentamos dos medidas, de las cuales quizá la más relevante es el bono cultura estival. Udarako bono kultura hau ezoizkoa da. Quiero recordar que es un bono cultura extraordinario, aprobado dentro del plan Piztu Kultura para la reactivación cultural, en este caso del disfrute y el consumo de la literatura, el cine y la música. Esan bezala, ezoizko bonua da, badakizuenez, urtez urte kultura bonua Gabonetan ateratzen dugu, baino pentsatu genuen urgentziazko neurrien barruan ezoizko kultura bonua ateratzea garrantzitsua zela. Zergatik, alde batetik badakigu orain COVID-19 krisiaren ondorioz jasan dugun konfinamendu honetan, argi geratu da kultura izan dela guregan konpainia egin digun elementu nagusienetako bat, eta hoien artean dudarik ez literatura, musika eta zinea. Sabemos que en estas semanas, estos meses de crisis, de confinamiento muy duro en algunos casos, en otros algo más liviano, la literatura, la música y el cine han sido un elemento imprescindibles. Queríamos aprovechar esa champa, ese momento en el que se ha puesto en primera línea el consumo de música, literatura y cine, para lanzar un bono cultura estival extraordinario por valor de 100.000 euros, esto es 15.000 euros más que el bono ordinario, que se distribuirá en 10.400 bonos que irán a las librerías guipuzcoanas. 4.100 de ellos serán en euskera y aproximadamente unos 6.300 serán en otros idiomas. Kultura bonu honek ekarriko duen aurrezkia honoko hau izango da. Euskerazko bonuentzako 12 euro aurreztuko dira 20 euroko erosketarekin. La Diputación pondrá 12 euros de una compra de 20 en los bonos en euskera y 8 euros de 20 en las compras en otros idiomas. Esan bezala, 1.000 euroko diru laguntza izango du Diputazioaren partetik, eta 4.100 euro bonos euskerazko bonoak izango dira, eta 6.200 beste hizkuntzetakoa. Queríamos recalcar que nos parece un acompañamiento fantástico para este verano. Es una campaña que estará vigente en julio, agosto y septiembre, hasta el 30 de septiembre, porque sabemos que va a ser un verano con un carácter más local, con un carácter quizá más introspectivo, reflexivo, y por tanto nos parecía un momento fantástico para poder acompañarlo con libros, literatura, música y cine. Urrengo astean zehar eta 10 egunez, Gipuzkoako liburu dendak apuntatu ahal izango dira Gipuzkoako Federakuntza Merkataritzaren bidez kanpaina honetara. Los próximos 10 días recogeremos las solicitudes de las librerías guipuzcoanas a través de la Federación Mercantil, como hacemos habitualmente con el bono navideño, y a partir de entonces repartiremos los bonos en aquellos establecimientos que se hayan adherido y, por tanto, podrá estar ya disponible para todos los ciudadanos. Bestalde, gaur aurkeztu nahi dugu baita ere Piztu Kulturaren beste elementu nagusi bat, eta da kultura munduko autonomoei diru laguntza. 300.000 eurotako diru laguntza martxan ipini ahal izan dugu baita ere aste gutxietan. Piztu Kultura plana osotasunean aurkeztu genuenetik aste batzuk pasa dira, baina aste horietan lan administratibo guztia martxan ipinita, egoera zail batean, kostatu zaigu, baina martxan ja
daukagu. 300.000 euro hauek nola banatuko diren, estos 300.000 euros de ayuda a autónomos por los gastos generados durante la crisis del COVID-19 ya están en marcha, y os dejo con María José Tellería, la directora de Cultura, que os explicará cuáles son las concreciones de esta ayuda de 300.000 euros para autónomos del sector cultural. Bueno, pues tal y como ha explicado el diputado, el objetivo de esta ayuda, en la que está consignada una partida de 300.000 euros, es acompañar o es facilitar a los profesionales autónomos recursos que les permitan hacer frente a los gastos corrientes, a los gastos fijos que tuvieron que seguir abonando durante el periodo de alarma sanitaria. Han sido muchos meses en los que la actividad cultural se ha visto reducida, principalmente por el cierre de equipamientos culturales. También, las circunstancias en las que hemos vivido, hacía difícil mantener estos contratos, y de ahí que hemos entendido imprescindible y necesario facilitar esta ayuda al tejido cultural, a los profesionales de la cultura, con el ánimo de acompañarles y hacerles en el pago de estas obligaciones, y garantizar así la pervivencia de muchas pequeñas empresas que son las que forman y conforman el tejido cultural profesional del territorio. Diputatuak esan daben moduan, profesionalei zuzendutako diru laguntzak izango dira, hemen be azpimarratzeko eta zeozertaz arroba gaude horretaz izango da, beste erakundekin izan dan elkar lanaz. Jaurlaritzak erekin ingenduan berba, eurek beste enpresa formatu bat edo beste enpresa eredu bat izango due kontuan, eta udalek euren aldetik saiatuko dira atzeratutako edo bertan bera geratu zen programazio guzti hori berreskuratzen. Orduan, danon artean, espero dugu esan bezala, behin egoera hau gaindituta, normaltasunara bueltatu ahal izatia, eta gu diru laguntza honen bidez, esan dakua, zorrak ez izatia, alako sama handi bat, zinezkoa ingo zebana, ekimena aurrera eruatia. Orduan, guk amendik diruz lagunduko dugun fakturak izango dirala lan lokalen errendamenduan, material teknikoa eta garraio ibilgailuen alokatzearen kostua, hornidurak, ura, argia, telefonua, internet, lanerako erabiltzen ditugun tresna guzti horiek, eta beste profesional batzuen laguntza behar izan badabe, asesoriak, aholkularitzak eta bestelakua bebai, saiatuko gara dakaun partida horrekin asetzen. Topia izango da 3.000 euro eskaera bakoitzenko, eta beti diru laguntza izango da izan gastuen euroko 80 baino handixagoa. Horretarako altan emonda egon beharko da egoera hau hasi baino 3 hilabete lehenagotik, eta fakturako onartuko dira martxoaren 1-tik ekainaren 30-era bitartekoak. Diru laguntza eskakizunak betetzen dituzten eskaera guztiak hartuko dira kontuan, eta gero prorrateatu ingo da dauan kopurua eskaera guztien artean. Gehien bat horixe da, zenkestak bestelako galderarik edo datu zehatzak horietzak. Sí, yo por concluir, animar a todas las librerías guipuzcoanas a adherirse a esta campaña, que sabemos que quizá no es suficiente, pero creemos que les va a ayudar en la recuperación en estos meses estivales. Animar también a todos los guipuzcoanos a que disfruten a través de este bono de la literatura, la música y el cine, y recordar también que siguen abiertas por una semana más los plazos de las ayudas ordinarias del Departamento de Cultura, que este año mantuvimos al 100% de financiación, y estamos recepcionando los proyectos para poder dar salida a las ayudas. Aún queda una semana de plazo, y por tanto animamos a todos aquellos que se quieran acoger a alguna de las ayudas del Departamento de Cultura,
que se pongan en contacto con nosotros, bien a través de Kabulegoa o a través de la página web, y bueno, pues animarles a que se puedan acoger a estas líneas de ayudas que van desde ayudas a la rehabilitación del patrimonio, mueble, inmueble, pasando por proyectos con proyección internacional, proyectos de carácter más esporádico como la TUAC, o otra serie de ayudas que son, como recordaba, las anuales. Y nada más, besterik ez, galderarik edo baldin badago. Las convocatorias se publicarán la semana que viene en el boletín y habrá un plazo de 15 días para la presentación de solicitudes. 10 días en el caso de las librerías. Eso. Como explicaba el diputado, 10 días en el... vale, repito. Las convocatorias se publicarán la semana que viene en el boletín. Los profesionales autónomos tendrán 15 días a partir de la fecha de publicación para presentar sus solicitudes, acompañada de toda la documentación. Y en el caso de las librerías, la solicitud se hará a través de la Federación Mercantil, como en otras ocasiones, y las librerías tendrán un plazo de 10 días. Entendemos que es un proceso que estaba más rodado y para el que entendíamos que podíamos recortar el plazo. ¿Se puede recordar en castellano un poco las condiciones de los autónomos, de las ayudas a los autónomos? Bueno, déjame buscar bien. Espera un segundo, Los profesionales autónomos, es que no sé si te estoy entendiendo. ¿Las condiciones o para qué es la subvención? Vale, eso, las condiciones. Vale. Pues los profesionales autónomos tendrán opción a una ayuda máxima por una cuantía máxima de 3.000 euros y siempre se financiará hasta el 90% de la cantidad que puedan justificar. Esos gastos podrán servir para el abono de pagos de alquiler, tanto de locales como si hubieran tenido necesidad o tuviesen algún vehículo alquilado, también para los gastos fijos de suministro, pues luz, agua, teléfono, internet, o incluso si ellos necesitaran contar con otros profesionales, otros negocios e empresas para el desarrollo de su trabajo. Estamos hablando de asesorías, seguros, pues esos gastos y esas facturas que han ido llegando también a lo largo de esos meses en los que no han tenido recursos por haber quedado suspendida toda su actividad ante el cierre de equipamientos culturales y de todo tipo de celebraciones o eventos de este tipo, y que esperamos que con este acompañamiento, con esta ayuda nuestra, les permita recuperar la actividad y empiecen ya a trabajar librándose de esa carga. Sí me gustaría subrayar también la colaboración que ha existido durante estos meses de pandemia entre todas las instituciones. El Gobierno vasco, pues también hemos visto cuáles son otras líneas o otro tipo de empresas a los que ellos podrán ayudar para que no se repitan y sobre todo para que no quede nadie sin ayuda, y por otra parte también subrayar el esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos en reprogramar la actividad que quedó pospuesta en la medida de lo posible, de forma que que cuando se retoma la actividad, pues ya podamos disfrutar de todos los espectáculos y todos los eventos culturales como hasta ahora. Desde ahí pedir al público que también haga un esfuerzo y se haga responsable en todo este trabajo que ofrecen los profesionales y las empresas culturales para de verdad dar respuesta y darles ese calor que necesitan para demostrarles todo lo que les necesitamos. Beste galderaren bat. ¿Tenéis datos del impacto que hasta ahora ha supuesto el confinamiento, el estado de alarma en el sector cultural en Guipúzcoa? No sé si tenéis alguna cifra de impacto o de porcentaje. Ahora mismo no te podemos responder, pero lo que hemos hecho ha sido habilitar primero el trabajo interinstitucional para detectar, porque tenemos una colaboración fluida con el Gobierno vasco y también con el Ayuntamiento de San Sebastián y otros ayuntamientos del territorio, para detectar un poco cuál era la realidad. Hemos realizado una encuesta a través de Kabulegoa. Y las cifras precisas no las tengo ahora, pero te las podemos hacer llegar. Hubo una entre 250 y pico profesionales de la cultura que respondieron a la encuesta. Tenemos además
algo más de una docena de entrevistas a agentes específicos y estuvimos en comunicación con el Consejo de las Artes y la Cultura de Guipúzcoa, donde hay también miembros un poco de todo el elenco, y lo que hemos ido recibiendo ha sido un poco un impacto muy desigual, porque hay gente, sobre todo las personas que trabajan en colectivo y las personas que dependen de espectáculos con público, son los que más han sufrido, lógicamente, porque o se han atrasado o se han pospuesto sine die, se han suspendido todas sus actividades. Por tanto, podemos decir que hay un impacto claramente muy importante en la música, en la danza, en el teatro, y algo menor en otro tipo de profesionales de la cultura, como artistas o escritores perdón, que trabajan pues de manera más individual, ¿no? En cuanto al impacto, cuando hemos realizado la encuesta, el impacto económico no llegaba a la prospección, digamos, más allá de todo aquello que habían podido dejar de ingresar, con la incertidumbre todavía de si lo iban a poder recuperar o no, ¿no? Entonces, yo creo que es un impacto muy heterogéneo, porque el mundo de la cultura es muy heterogéneo también. Hay un sufrimiento claro, digamos, desde el punto de vista económico, en aquellos espectáculos colectivos, o bien porque el ejercicio es colectivo como la danza, o bien porque dependen del colectivo como no sé, un actor, por ejemplo, dependen del público, es donde más impacto hemos detectado. Las cuantías económicas, ya te digo que este estudio es de hace un mes aproximadamente y habría que actualizarlo, pero lo que veíamos es principalmente el impacto en ese aspecto, ¿no? Sí, bueno, igual nuestro estudio fue más cualitativo y lo que hicimos, como comentaba el diputado, fue esa relación personal y bueno, pues conocer realmente o tener datos con mayor profundidad o más recogidos de otra manera. Pero el Observatorio Vasco de la Cultura sí que tiene además publicado el dossier con un estudio realizado de otra manera, mucho más, con una dimensión mayor y aunque menos profunda. Desde ahí también se ha coordinado con el Gobierno vasco, de forma que a través de Bulegua se ha estado asesorando a todos estos profesionales en las ayudas que se ofrecen, no solo desde Diputación o desde esta casa, sino también pues desde el Gobierno vasco, incluso desde el Gobierno de España, para que se conozcan cuáles son las líneas y se saque, pues se pueda aprovechar, desde luego, por nuestra parte, nuestro tejido cultural y los recursos que se ofrecen de un sitio y de otro. Luego, si me permites un apunte, aunque estamos casi hablando más de esto que del bono cultura, pero lo que sí ha dejado de manifiesto este momento es, más si cabe, lo que ya sabíamos, igual porque veníamos de un momento relativamente bueno, ¿no? Es la heterogeneidad y la precariedad del sector cultural. Es muy difícil, si no articulamos medidas muy dirigidas a profesionales concretos, establecer una línea general de apoyo al sector. Son actividades en muchos casos muy discontinuas en el tiempo. Con el tema de los autónomos, por ejemplo, somos conscientes que esto va a ayudar a mucha gente, somos conscientes que no va a ayudar tampoco a otras personas que, por ejemplo, tienen mucha intermitencia y estamos trabajando ahí para ver cómo podríamos crear alguna figura para que esa intermitencia estuviera recogida, ¿no? Bueno, pues ahí está la reivindicación que compartimos, además del tema del estatuto del artista y todo eso, ¿eh? Pero, bueno, en cualquier caso, es un tema que da para mucho. Bai, beste galerarik? Sí, Neke Bernal de la cadena SER pregunta a ver si se sabe la fecha exacta de cuándo va a salir el bono cultura. Bueno, la semana que viene vamos a intentar, yo sí quiero recalcar que con los diversos departamentos de la Diputación hemos intentado acelerar toda la tramitación. Nos ha costado, desde que lo planteamos, vimos que teníamos posibilidades presupuestarias de afrontarlo y lo conseguimos. Hasta que hemos conseguido efectivamente que toda la tramitación se apruebe, ha pasado un tiempo largo. Confiamos en que la semana que viene enseguida se haga la publicación, el lunes o el martes. Estaremos encima de ese tema. Después tenemos 10 días que tenemos que dar un plazo hasta final del mes de junio para que se adhieran las librerías del territorio y posteriormente, si hacemos la cuenta, pues la primera semana de julio estará disponible para el usuario.
Beste galerarik? Ez? Bale, ba,